Justamente lo que quiero es que, eh, primeramente, Lisette, captúramelo en la pantalla para los que están asistiendo y vamos a Ya, ya comenzar ya. Ya, buenas noches, alumnos, con todos entonces, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hablar todo lo que es la patología biliar, todo lo que compete más que todo a la vesícula y también a la parte de los conductos biliares. Entonces, indudablemente es un capítulo muy importante, para lo cual nosotros queremos obviamente dar a conocer justamente las diferentes patologías y también el abordaje también de lo que es parte también de lo que son los tumores malignos de, obviamente, de la patología biliar, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver que la vesícula y las vías biliares generalmente vamos a observar de que la vesícula obviamente presenta una patología de lo que es la litiasis vesicular. La litiasis vesicular afecta generalmente al 10 al 15% de la población adulta, es decir, tiene una alta prevalencia. Entonces, generalmente acá en nuestra región, obviamente de la región de altiplánica, obviamente la incidencia es alta. Entonces, se ve de que generalmente, debido a los hábitos alimenticios, la incidencia, obviamente, de la litiasis vesicular es muy, muy, muy alta. Y obviamente la patología vesicular, obviamente, de los cálculos biliares, se presentan con gran frecuencia, más que todo en la región de Puno, ¿no? Y en las zonas más altas, ¿no? Debido a como hemos hablado nosotros, a lo que es la forma de la dieta alimentaria, ¿no? Generalmente, la litiasis vesicular, generalmente el 80% son asintomáticas y el 20% obviamente van a experimentar presentando algunos síntomas. De estos generalmente el 66% son patologías recurrentes, ¿no? Dentro de los 2 años, obviamente del inicio más que todo de lo que es la enfermedad de la litiasis vesicular. Generalmente el 1 al 2% van a experimentar por año complicaciones, ¿no? Las diferentes complicaciones tenemos, ¿no? Puede poner coledocolitiasis, pueden presentar obviamente hidrocolecistos, etcétera, etcétera. Entonces, acá van a ver ustedes que la colecistectomía, obviamente, es la cirugía electiva más frecuente en lo que es la litiasis vesicular. Y obviamente las complicaciones, como hemos mencionado, son la colestitis aguda, la colangitis ascendente, la pancreatitis aguda y obviamente también es el adenocarcinoma. Los factores de riesgo, obviamente, para la formación de cálculos en la vesícula, obviamente, van a formar parte justamente, primero, el aumento de la edad, mayor de 40 años. Y generalmente van a ver ustedes a mayor edad, obviamente mayor, de repente quizás, presencia de litiasis vesicular, ¿no? Y se va a presentar más frecuente en el sexo femenino, obviamente, debido a qué cosa, a los estrógenos y también a los diferentes cuadros de embarazo que puede presentar, obviamente, el sexo femenino. También puede haber una predisposición familiar, puede haber una rápida pérdida de peso, obviamente, como sabes, la dieta, obviamente, y acá vamos a ver nosotros justamente las diferentes patologías, la hiperlipidemia, la DBT, uso de clorifiliato, osteótido o ceftriaxona, que también van a favorecer la aparición de litiasis vesicular. Asimismo, obviamente las enfermedades crónicas, como también la cirrosis, la enfermedad de Crohn, fibrosis quísticas, hemolisis, infecciones biliares, puede haber también la resección ilial y obviamente la nutrición parenteral total, ¿no? Que también van a ser factores de riesgo para la formación de cálculos en la vesícula. Dentro de, como van a ver ustedes, dentro de la fisiopatología,
obviamente la gran parte de los litos, la gran parte de los litos, es decir, los cálculos, están formados por colesterol, generalmente más, se puede decir, en el 70%. Y a veces acá ya viene lo que ustedes tienen que saber. Hay cálculos puros o cálculos mixtos. Los cálculos puros generalmente se habla por la presencia netamente de colesterol. Gran parte de colesterol forma justamente este cálculo y por ende, obviamente, hablamos de cálculos puros, ¿ya? Obviamente también va a haber cálculos, por ejemplo, pigmentos negros, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con cirrosis, cuando hay hemólisis, y obviamente también hay cálculos de pigmento de color marrón debido a la infección de la vía biliar. Entonces, acá nosotros vamos a ver que generalmente, gran parte de los cálculos son predominantemente a base de colesterol. Y acá ya nosotros vemos ya las diferentes patologías. Por ejemplo, la colicistitis, ¿no? ¿Qué es la colicistitis? Generalmente tienen que saber ustedes que es la inflamación de la vesícula y generalmente su causa más frecuente es la presencia de cálculo, es decir, litiasis justamente a nivel de la vesícula. Y acá ya hablamos la colicistitis aguda. Entonces, la colicistitis aguda ya va a haber presencia de infección bacteriana, va a haber presencia también de colangitis, va a haber empiema, va a haber qué cosa, colicistitis enfisемatosa por presencia del gas. Entonces, generalmente ya van consolidando ya cuadros generalmente de tipo inflamatorio a nivel de la vesícula. Una de las también que se puede presentar son algunas complicaciones o cuadros avanzados de la vesícula, por ejemplo, la perforación vesicular, ¿no? Debido a una presencia de una fístula colecistoentérica, debido también a la presencia de hilio biliar o también una peritonitis, ¿no? Que también puedo considerar cuando ya la perforación ya se acentúa más, ¿no? De la perforación vesicular. Otro cuadro que tenemos que tener ya presente nosotros y justamente que tengan ya idea más precisa es cuando hablamos de una colicistitis aguda acalculosa. Acá hay colicistitis aguda calculosa, es decir, que no hay presencia de cálculo en la vesícula, pero tiene un factor de riesgos, generalmente en personas, en pacientes añosas, en los gran quemados, o precisamente pacientes con trauma, en pacientes con cirugía mayor, ¿no? Obviamente cuando hay también pacientes con inmunosupresión, inmunodeprimidos, enfermedades críticas, obviamente alimentación parenteral total, ¿no? O cuando hay, por ejemplo, una dieta, obviamente, a base, obviamente, de ingesta de carnes, ¿no? De altamente, de componentes grasos. Acá van a ver ustedes ya un término de que lo que es la litiasis silente. Pregunta de examen. ¿Qué es una litiasis silente? Es obviamente cuando hay un cuadro que no da síntomas. Por eso dice litiasis silente. Bajo riesgo de dolor o de desarrollo de complicaciones. Entonces, a eso hablamos de litiasis silente. No hay síntomas, ¿no? Y acá también, acá hay un concepto que siempre van a ver ustedes, siempre hablamos de barro biliar, ¿no? Que puede resolverse o puede progresar a litiasis, ¿no? Como no puede llegar a formar cálculos, entonces generalmente, pero pueden dar síntomas o complicaciones. El barro biliar, generalmente van a ver ustedes frecuentemente cuando realizan estudios ecográficos, siempre mencionan, ¿no? Barro biliar, ¿no? A nivel a nivel intravesicular, o también hablan de barro biliar en los conductos biliares. Entonces ya el término generalmente tenemos más preciso para que de repente estos barro biliar se concentran más, se juntan más, obviamente van a formar ya la aparición de los cálculos. Primero microcálculos, después cálculos pequeños, medianos y gran cálculos. Entonces, generalmente tenemos que tener en consideración esto. Acá ya vienen qué cosa, algunos conceptos que tenemos que tener más claramente, ¿qué es la coledocolitiasis? La coledocolitiasis obviamente son presencia
de la vía de cálculo en la vía biliar. Cálculo en la vía biliar. La coledocolitiasis pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Y eso es lo que tienen que tener conceptos claros y precisos, alumnos, ¿ya? ¿Me están escuchando, alumnos, no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se lo escucho. Ya. Miren, acá ya hablamos, cuando hablamos de cálculos primarios y cuando hablamos de cálculos secundarios. Generalmente, los cálculos primarios se forman en los conductos biliares, ¿ya? Se forman en los conductos biliares. Y los cálculos secundarios se forman netamente en la vesícula. Entonces, por eso a veces los cuadros que a veces uno ya es operado de la vesícula y sigue formando cálculos en la vía biliar, a eso le llamamos cálculos primarios. Siempre cuando ustedes vean o tengan pacientes, cuando hagan un seguimiento a largos, después de años, postoperado de la vesícula, ustedes tienen que informar que la posibilidad que siga formando cálculos es alto, ¿ya? Es alto. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, ya eh, a un paciente, por ejemplo, que es postoperado de la vesícula, pasan 4 años o 3 años, y cuando van a ver una ecografía presentan los síntomas de obstrucción a nivel a nivel de la vía biliar, se presenta que ya presencia de ictericia todo y van a sacar una ecografía y hay presencia de cálculos. Entonces el paciente a veces, sumamos, malinterpreta. Entonces dice, no, que me han operado mal, que el cirujano de repente quizás me ha dejado, obviamente, ya los cálculos establecidos y generalmente a veces uno no le puede informar. Entonces, ya a partir de ahora, ustedes tienen que informar, obviamente, que se puede formar normalmente. ¿Por qué? Porque ya está predispuesto, obviamente, que haya cálculos primarios a nivel del conducto biliar. Acá hablamos también del término de la colicitis crónica, ¿no? Obviamente cuando se produce la colicitis crónica, cuando generalmente hay varias repeticiones o cuadros repetitivos de inflamaciones, obviamente vesicular. Entonces, a esto llamamos colicitis crónica. Acá también tienen que tener un concepto claro y preciso de lo que es una vesícula en porcelana. Generalmente hay que tener bastante cuidado en este cuadro de la vesícula en porcelana. ¿Por qué? Porque es debido a la presencia de calcificaciones y por ende obviamente también va a haber cuadro de fibrosis. Y tienen altamente mucho cuidado que esto, cuando hablamos de vesícula en porcelana, puede ser altamente sugestivo que a la larga el paciente obviamente puede tener a la larga o puedes padecer de un cáncer de vesícula. Entonces siempre hablamos de vesícula porcelana, obviamente su consecuencia o complicaciones pueden ser un cáncer de vesícula. Mejor es qué cosa, la decisión es mejor operar al paciente. Acá van a ver lo que es todo lo que es la evolución de la litiasis, ¿no? Puede haber litiasis generalmente cuando hay un cólico intratable debido a una obstrucción del conducto. Obviamente puede haber cuadros repetitivos de un infarto, peritonitis, perforación. Pueden dar cuadros repetitivos de colecistitis aguda. La colecistitis aguda puede dar formación de una fístula. Obviamente puede dar, esta formación de fístula nos puede dar un ilion biliar y pueden dar colangitis. Como también a veces la colecistitis aguda, nos puede conllevar a una colecistitis crónica. Obviamente, si esta colecistitis crónica sigue avanzando, nos puede dar la presencia de un cáncer de vesícula o también, como ven ustedes, pueden dar cuadros de vesícula en porcelana. Cuando tenemos un cólico intratable, obviamente, debido a la presencia de una coledocolitiasis, nos va a dar nos va a dar cuadros de ictericia obstructiva, nos puede dar cuadros de pancreatitis aguda o nos pueden dar cuadros de colangitis ascendente. Entonces, todo esto, mira cómo conlleva, obviamente, la presencia de cálculos en las vías biliares. Y acá ya hablamos el término de lo que es el cólico biliar, ¿no? El cólico biliar es la impactación transitoria de un cálculo en en el conducto cístico o ampolla de Vater. Y esto a la vez nos va a causar una dilatación de la vesícula biliar, también nos puede causar una dilatación, miren, a nivel del conducto biliar, obviamente con la presencia de dolor intermitente
o también ya hay presencia de dolor en el cuadrante superior derecho, que esto puede ser localizado en el epigastrio y generalmente irradiado a la punta de la escápula derecha o al dorso. Por eso cuando viene el paciente y dice, yo tengo un dolor en la boca del estómago o en el epigastrio, este dolor se irradia a la región dorsal, tengan presente que es altamente ya seguro que el paciente tenga un cuadro de una litiasis vesicular. Y esto generalmente puede o no ser postprandial. Entonces, este dolor, ¿no? Se alivia, generalmente no se alivia o se exacerba con movimientos ni con la catarsis, y generalmente hay una proporción que generalmente es en el predominio que se llama predominio nocturno. Eso es lo clásico, ¿no? Cuando tengan, por ejemplo, un cuadro de litiasis vesicular, siempre lo característico a veces es qué cosa, que presenten un cólico vesicular a nivel de la noche. El dolor es en la noche. Por eso generalmente cuando ustedes van a estar haciendo su internado o van a ser pacientes, por ejemplo, cuando están a hacer o cuando hagan la residencia, van a ver que la gran afluencia de pacientes acuden en el horario nocturno, ¿no? Entonces, justamente con el cólico biliar. Pueden presentar este cólico biliar, también puede estar acompañado de náuseas, pueden estar acompañado de vómitos, y generalmente la duración del cuadro generalmente es de 30 minutos a 6 horas. Es el normal, su evolución del dolor del cólico biliar. Generalmente algunos pacientes pueden presentar síntomas atípicos. ¿Y cuáles son los síntomas atípicos? Pregunta de examen. Dolor torácico, ¿no? Eructos, saciedad temprana, dolor abdominal no específico. Esos serían, ¿qué cosas? Síntomas atípicos. Atípicos. Y obviamente va a haber, ¿qué cosa? Presencia, obviamente cuando hay un cólico biliar va a haber dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho sin reacción peritoneal. Ese es el cuadro, ¿no? Es por eso dice, ¿no? A veces vamos, cuando un cólico biliar o una litiasis vesicular, pues siempre es el, el signo palpable de la vesícula, a veces nosotros ah, realizamos cuando hacemos el examen. La remisión del cólico biliar puede presentar una remisión espontánea con analgésicos, ¿no? Puede ser espontáneamente, calma el dolor, de repente quizás con remedios caseros, o necesariamente tenemos que aplicar analgésicos, ¿no? La recurrencia generalmente a los 2 años es alrededor del 66%, puede recurrir, ¿no? Y generalmente un sexto tiene complicaciones de la litiasis vesicular, obviamente con la presencia de una colangitis, coledocolitiasis, etc. Y obviamente nos va a ayudar bastante justamente el laboratorio. Generalmente a veces es normal, a excepción cuando hay leve aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces, cuando solamente es patología biliar. Pero la fosfatasa alcalina, cuando ya hay presencia de un cálculo en el nivel del conducto, tanto la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa van a estar elevados. Van a estar elevados. Y obviamente ya los cuadros de las bilirrubinas a predominio directo también va a estar elevado cuando hay cuadros de coledocolitiasis. En la colicitis aguda, obviamente, va a haber una inflamación de la vesícula biliar debido a la obstrucción del conducto cístico, es decir, que el cálculo va a querer, obviamente, salir y obviamente va a presentar una obstrucción a nivel del conducto cístico. Y esto puede ocurrir en presencia o en ausencia de una sobreinfección bacteriana. Y generalmente ocurre en el 20 al 30% de los pacientes con litiasis biliar sintomática. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener. A eso nos llamamos una colicitis aguda. Dentro de la epidemiología, obviamente la enfermedad litiasis vesicular es un problema de alta prevalencia. Generalmente acá se hizo un estudio, una revisión acá en el país sureño, obviamente en Chile. Generalmente las mujeres chilenas se encuentran entre las más alto riesgo de desarrollar litiasis vesicular en el mundo. Miren, litiasis vesicular en el mundo, con una prevalencia de alrededor del 50% en el grupo de edad media. Por eso generalmente en Chile, nosotros vemos que tienen un componente genético y además acompañado de litiasis vesicular, generalmente allá en Chile está indicado qué cosa,
que litiasis vesicular se asocia directamente a cáncer de vesícula. Y por ende, obviamente, que una vez diagnosticado el paciente, justamente en este país sureño, obviamente le identifican que tiene un cálculo en la vesícula, mejor lo operan para evitar las complicaciones de un cáncer de vesícula. Por la alta incidencia, hemos dicho que en este país es la presencia de cáncer de vesícula. Obviamente, por eso dicen, la etnia mapuche tiene mayor incidencia que la población mestiza, más frecuente en el sexo femenino y aumenta con la edad. La prevalencia generalmente es de 13.1%, 1% en hombres y del 36.7% entre las mujeres, entonces más predominio de mujeres. Puede ser asintomático aproximadamente en un 45% en estudios nacionales con seguimiento a 10 años. La litiasis, generalmente en los hombres, debuta con mayor frecuencia con complicaciones agudas. Acá van a ver la incidencia de litiasis en mujeres con edad fértil, generalmente están relacionadas con los números de embarazos. Obviamente en las nulíparas jóvenes, la enfermedad tiene una prevalencia semejante a los de los hombres. Generalmente esto es un fenómeno dependiente del número de partos de la mujer más que de su edad. Debido a qué cosa, la motilidad vesicular cambia desde el primer trimestre, aumenta el volumen en ayunas, obviamente hay un volumen residual después de las contracciones, lo que esto favorece a la éstasis de la bilis. Aumenta la secreción hepática, obviamente del colesterol, secreción de bilis más saturada en colesterol, especialmente durante el ayuno. Va a haber presencia de colestasia del embarazo, o sea que está asociada con mayor frecuencia a la aparición de cálculos, generalmente en 5 a 6% de todas las gestaciones, ¿no? Y obviamente ya en los obesos tienen riesgo mayor el sobrepeso, que generalmente aumenta la secreción biliar de colesterol, paradójicamente, obviamente, la aparición de cálculos va en incremento, y si el paciente obeso baja, rápidamente también de peso. Hay factores de riesgo generalmente en esta enfermedad vesicular. Son factores de riesgos no modificables y potencialmente modificables. Dentro de los no modificables, solamente no podemos modificar, obviamente, un factor de riesgo es la edad, el sexo femenino, obviamente el ancestro amerindio, factores genéticos que no podemos cambiar, pero potencialmente modificables tenemos qué cosa, es la obesidad, la resistencia a la insulina, diabetes mellitus, baja brusca de peso en obesos mórbidos, miren la vida sedentaria, embarazos frecuentes, obviamente altos índices de colesterol de HDL bajo, hipertriglicidemia, drogas obviamente hipolipemiantes, ¿no? El clorfibrato y la dieta, que generalmente pueden ser potencialmente modificables. Dentro de la patogenia de la formación de cálculos, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y se lo aprendan siempre, siempre, casi de memoria se puede decir. Generalmente la litiasis biliar se debe considerar una enfermedad primariamente metabólica, es una enfermedad metabólica y que se desarrolla al menos 3 etapas secuenciales en la formación de los cálculos. Uno, por el debido defecto en la secreción de lípidos biliares con sobresaturación de colesterol. Obviamente esto va a determinar una solución físico-químicamente inestable. El segundo va a haber obviamente ya la precipitación de cristales de colesterol, que esto va a ser conocido como la nucleación, y obviamente a esto va a llegar el tercer paso, que es la agregación y el crecimiento del cálculo. Entonces, acá ya van a ver la presencia de la colelitiasis. Generalmente pueden ser asintomáticas o pueden ser sintomáticas. Generalmente son asintomáticas en el 50 al 60% de la colelitiasis, ¿no? Que son síntomas sugestivos que no son atribuibles. Cuando ya presenta este cuadro de la colelitiasis síntomas, pueden ser sintomatología con complicaciones y sin complicaciones. Cuando no hay complicaciones, presentan cólicos biliar simple, pero cuando haya una colelitiasis complicada, va a haber colicistitis, va a haber coledocolitiasis, va a haber colangitis y va a haber pancreatitis.
Entonces, eso es lo que ustedes deben enfocar y siempre tener este concepto de la colelitiasis, ¿no? No complicada y complicada. Acá ya haciendo una revisión más profunda, obviamente, del cólico biliar, y generalmente es un síntoma principal, el cólico biliar, de la presencia de la litiasis, ¿no? Cuando el cálculo obstruye, obviamente, en algunos puntos críticos del sistema biliar, y justamente el nacimiento del cístico o en el extremo distal del colédoco. Tiene que haber obstrucción para que haya esto, justamente la presencia del cólico biliar. Puede haber una hipertensión brusca de la vesícula o de la vía biliar, puede ser simple o complicada, como hemos dicho, y generalmente se piensa que los cólicos biliares solo aparecen después de las comidas abundantes y ricas en grasa. Generalmente eso es lo más característico, ¿no? Por eso siempre se pregunta, ¿no? Usted sufre de la vesícula, ¿por qué? Porque tiene antecedentes de cálculos, obviamente por una ecografía tiene presencia de cálculos en la vesícula. Y siempre cuando van a ver ustedes, sí, doctor. Entonces, cada vez cuando nosotros ingerimos grasa, presentan obviamente después del consumo, presentan dolor, sí. Entonces ya sabemos qué cosa justamente esto es debido al antecedente que tenga una litiasis vesicular, ¿no? Y obviamente cuando hay un estímulo para la liberación de la colecistoquinina, que también va a influir bastante en lo que es el cólico biliar. Acá van a ver ustedes cómo definimos un cólico biliar simple, ¿no? Obviamente presenta crisis, miran, de dolor de más o menos de 15 minutos hasta de 4 horas de duración. Es un cólico biliar simple, localizado generalmente en el epigástrico o en el hipocondrio derecho, que generalmente puede irradiarse al dorso a la zona subescapular o al dorso derecho. Generalmente la intensidad es al menos un ataque, debe tener antecedente de haber sido intenso, obviamente limitando la actividad física, produciendo obviamente dificultad respiratoria, miren cómo es esto, o requerimiento de drogas analgésicas, cuando tenemos un cólico biliar simple. Y generalmente se asocia a vómitos que no alivian las molestias, ¿no? Y obviamente pueden presentarse temporalmente, generalmente aparecen de 1 a 3 horas después de una comida en la noche, generalmente la presenta en la noche. Ya cuando vean ustedes acá ya, cuando hablamos de un cólico biliar complicado, cuando el dolor es mayor de 6 horas, eso es lo más característico, presenta ya fiebre, miren, fiebre mayor de 38 grados centígrados, va a haber ictericia, y generalmente nosotros tenemos que realizar la exploración abdominal, obviamente anormal, ¿no? Masa palpable en hipocondrio derecho, signo de irritación peritoneal, sospecha de una obstrucción intestinal y obviamente va a haber una manipulación reciente de la vía biliar. Entonces, justamente esta hay que tener presente en lo que es el cólico biliar complicado. Acá también nosotros vamos a ver ya dentro del cólico biliar complicado ya una enfermedad conocida como es la colicistitis aguda. La colicitis aguda, obviamente, el dolor es más prolongado, mayor de 6 horas. Generalmente el dolor ocupa todo el hemiabdomen superior y se irradia en faja al dorso. Se acompaña de qué cosa? De vómitos, escalofríos y fiebre, obviamente cede parcialmente o transitoriamente con analgésicos. O puede haber cuadros de recidiva de manera precoz. No calma el dolor y otra vez aparece. Calma el dolor y otra vez aparece. ¿Ya? Entonces, a esto, la colicitis aguda es justamente debido, obviamente va a haber primero una ectasia vesicular, va a haber una irritación química de la mucosa, va a haber un cuadro de isquemia de la pared vesicular, debido a qué cosa, justamente a la trombosis venosa, va a haber debido también a la hipertensión en el lumen, y esto nos va a dar qué cosa, la presencia de una colicitis aguda, que posteriormente puede haber necrosis más inflamación. Por eso se dice que la colicitis aguda alitiásica en pacientes mantenidos por largo tiempo con la alimentación parenteral. Mira, alitiásica, y si no hay presencia de cálculo, pero debido a qué cosa, la alimentación parenteral, se pueden presentar estos cuadros de una colicitis aguda alitiásica. También al ayuno prolongado y cuando haya un cuadro de deshidratación. Hablamos de una colicitis aguda. Dentro también, debido a qué cosa, nosotros cuando la colicitis aguda realizamos el examen abdominal,
va a haber defensa muscular involuntaria, puede haber una masa dolorosa en la región vesicular con tope respiratorio. A esto le llamamos nosotros el signo de Murphy, generalmente. ¿Ya? En la colestitis aguda nos va a ayudar bastante lo que es el examen laboratorial. Hacemos un hemograma. En el hemograma vamos a encontrar leucocitosis con desviación izquierda. Va a haber una elevación moderada de la amilasa sérica. Miren, la amilasa sérica, y generalmente a veces son menores de 1000 unidades por litro, ¿no? Entonces no van a decir, no, miren, son cuadros de amilasemia. Y generalmente la amilasa van a estar presentes, obviamente van a estar elevadas, por ejemplo, acá en la colestitis aguda. Generalmente hasta un 25% de los casos de colestitis aguda pueden presentar, ¿qué cosa? Ictericia durante su evolución. Generalmente esto está asociado a una colelitiasis, compresión del colédoco por un cálculo vesicular grande enclavado en el bacinete. A esto llamamos, obviamente, ya dentro de cuando ustedes hacen ya la revisión en la cirugía, ¿no? Van a ver ustedes a qué patología se llama, obviamente, cuando hay un enclavamiento de un cálculo a nivel del bacinete. Entonces ya van a ver ustedes cómo es el acto, cómo es la evolución y obviamente cómo es la presentación de estos cuadros. Va a haber presencia de colestasias por endotoxinas bacterianas, etcétera. Y acá van a ver ustedes que generalmente en el cuadro de la colestitis aguda no tratada puede resolverse espontáneamente en aproximadamente el 50%, como hemos hablado, generalmente de los pacientes en 7 a 10 días, ¿no? Obviamente, debido al empiema, puede haber perforación vesicular, peritonitis biliar, plastrón, obviamente acceso perivesicular, fístula biliodigestiva o presencia de hilio biliar, y va a haber, obviamente, la colestitis crónica o cáncer vesicular. Y acá viene ya el cuadro que ustedes vamos a revisar, y eso frecuentemente nosotros observamos, los cuadros de coledocolitiasis. Generalmente es alrededor del 5 al 10% de los pacientes con litiasis vesicular sintomática que generalmente van a coexistir cálculos en la vía biliar. Es por la presencia de cálculo en la vía biliar. Generalmente tiene una presentación clásica. ¿Y cuál es la presentación clásica? Va a haber dolor. Lo primero es dolor. Luego ictericia, luego va a haber coluria y luego va a haber fiebre. ¿Ya? Luego va a haber fiebre. Obviamente la existencia de ictericia generalmente está asociada al dolor abdominal tipo cólico biliar. Generalmente esto siempre se puede pensar que haya una obstrucción de la vía biliar. Y generalmente acá nos va a ayudar, ¿qué cosa? Los exámenes laboratorialmente, que va a estar la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa van a estar elevados. Si estos dos criterios, obviamente de tanto de la fosfatasa alcalina como la gamma glutamil están elevadas, obviamente ustedes así seguramente pueden afirmar que hay una obstrucción en la vía biliar, ¿ya? En la vía biliar. Y más aún, si hacen un cuadro de un perfil hepático, van a ver ustedes que las bilirrubinas se encuentran elevadas, pero a predominio directo, Acá, generalmente, la coledocolitiasis puede haber una migración silenciosa de cálculos de la vesícula al colédoco y de ahí, obviamente, al duodeno. Generalmente es un fenómeno relativamente común, ¿no? Y se han encontrado cálculos biliares en las deposiciones de pacientes con colelitiasis asintomática. Claro que sí. No es infrecuente que la exploración radiológica o quirúrgica de la vía biliar en un enfermo con cuadro típico de coledocolitiasis no demuestre los cálculos generalmente. ¿Por qué? Porque estos ya pasaron al tubo digestivo. Entonces, a veces nosotros realizamos el examen y a veces sumamos a una expulsión espontánea, obviamente, de cálculo. Y ya se solucionó el problema de la coledocolitiasis. Acá van a ver qué cosa la coledocolitiasis, son cálculos a nivel del colédoco. Obviamente se originan en la misma vía biliar y obviamente tienen un origen en vesícula navicular y generalmente van a migrar, obviamente, hacia el conducto del colédoco. Generalmente el laboratorio me va a ayudar bastante, como hemos dicho nosotros, va a haber una colestasia y una elevación transitoria de las transaminasas.
que pueden llegar a valores generalmente de 500 unidades por litro, o más todavía inclusive, ¿no? A su vez, todo paciente con dolor abdominal tipo cólico biliar, generalmente asociado con elevación transitoria de 3 a 5 días de las transaminasas, con o sin hiperbilirubinemia, generalmente primera posibilidad diagnóstica siempre es la obstrucción parcial de la vía biliar. Puede también haber cuadros de colangitis, y generalmente esta colangitis es debido ¿qué cosa? A la ectasia de la vía biliar, producto del cálculo, y esto obviamente debido a la infección, obviamente a nivel de conducta del árbol biliar, debido al enclavamiento de un cálculo coloidociano en la ampolla, ¿no? Va a haber una infección, obviamente, que asciende por la vía biliar, es una urgencia médico-quirúrgica, y generalmente en la colangitis vamos a tener la presencia de la tríada de Charcot, que es pregunta de examen. ¿Qué es la tríada de Charcot? Obviamente dolor en hipocondrio derecho, hay histericia y hay fiebre, ¿no? Y esto generalmente va a haber un compromiso hemodinámico en el paciente, puede producir un shock séptico y obviamente llevar al coma. Entonces, por eso es importante la colangitis. La colangitis también está acompañada o ya presenta justamente cuando hay cuadros ya más severos, ya con sus complicaciones, puede presentar la pintada de Reynolds. Generalmente la triada de Charcot, como hemos dicho ya, puede haber shock y puede haber alteraciones del estado mental. Entonces puede haber qué cosa, leucocitosis, hiperbilirubinemia, aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de la amilasa, puede haber hemocultivos, puede haber obviamente alteraciones a nivel del laboratorio que tenemos que tener presente en lo que es el cuadro de la colangitis. Colangitis, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces, a la tríada de Charcot, dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre, obviamente a esto va a haber qué cosa, un compromiso de shot y va a haber alteraciones del estado mental. A esto llamamos pintada de Reynolds, pregunta de examen también. El diagnóstico, generalmente, de toda la patología vesicular, de la coledocolitiasis, como nosotros debemos saber, siempre es la ecografía abdominal, ¿no? Es la elección, es un examen no invasivo, de bajo costo, eso sí, y generalmente identifica cálculos mayores de 5 milímetros de diámetro. Miren la ecografía, cómo nos ayuda allá para identificar si hay o no hay presencia de cálculo en la vía biliar. Y generalmente la ecografía es sensible en cálculos mayores de 5 milímetros, de 5 milímetros. Pero en cálculos menores de 5 milímetros, de tamaños pequeños, ¿quién nos va a ayudar? Nos puede ayudar la tomografía, nos puede ayudar la colangioresonancia o también la ecoendoscopía, que eso, la ecoendoscopía determina, obviamente, exámenes como se puede decir, microcálculos o cálculos menores de 2 milímetros. Entonces, como miren, ya la tecnología obviamente avanza y es obviamente ya el examen es más minucioso y más certero. Entonces, más justamente este enfoque con la ecoendoscopía. Miren, la sensibilidad y la especificidad es mayor del 95% en cálculos mayores de 5 milímetros. Obviamente permite qué cosa, la ecografía abdominal permite qué cosa, evaluar el tamaño, el número, el volumen, el grosor de la pared, si hay o no hay presencia de pólipos, si hay, cómo está la distensibilidad a nivel vesicular, y obviamente cómo está la función contráctil de la pared vesicular. En eso nos ayuda bastante lo que es la ecografía abdominal. Obviamente en los hallazgos vamos a encontrar con la ecografía, puede haber cálculos impactados en bacinete vesicular, obviamente, y a esto se llama cuadros de, por ejemplo, cuadros de, siempre veremos, ¿no? Enfermedad de Mirici, cuando hay un enclavamiento a nivel del bacinete, obviamente esto comprime o hace un cuadro de compresión y hace un cuadro de estenosis a nivel del conducto hepático común. A esto se llama, obviamente, la enfermedad de Mirici, ¿no? El encalamiento en el bacinete. Obviamente, ahí, obviamente vamos a encontrar la vesícula biliar distendida, puede haber paredes engrosadas, obviamente mayores de 3 milímetros, y la presencia del doble halo. Y a esto, ¿cómo encontramos al doble? ¿Cómo significa el doble halo? Significa que hay un edema perivesicular.
Si nosotros encontramos en doble halo, entonces ya nosotros podemos ver que justamente hay presencia de edema a nivel de la pared vesicular. Estos signos pueden ser específicos de la obstrucción de vía biliar cuando el colédoco está dilatado, sea mayor de 6 a 7 milímetros. Entonces, generalmente el conducto del colédoco tiene un diámetro alrededor de 5 a 6 milímetros. Pero nosotros ya hablamos de un colédoco dilatado cuando es mayor de 7. Entonces, si vienen pacientes de 7, con 8, 9, 10, 11, 12, 15, ya hablamos de una dilatación del colédoco. Alta probabilidad, obviamente, de presencia de cálculo a nivel del conducto. Cuando nosotros hablamos de coledocolitiasis, y eso aprendan bien alumnos y céntrense bien, ¿ya? Céntrense bien. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se lo escucho. Ya. Cuando hablamos de coledocolitiasis, hay criterios leves, criterios moderados y criterios altos, o de que den mayor certeza, obviamente, de confiabilidad si hay o no hay cálculos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan, ¿no? Criterios bajos, ¿no? Medianos o altos. Ahora, cuando nosotros vemos que una vesícula in situ es de 8 a 10 milímetros en pacientes, por ejemplo, que son operados de la vesícula, eso tienen que tener en consideración. Si el paciente ha sido operado, ¿no?, de la vesícula y ustedes hacen una ecografía o mandan a hacer una ecografía y les reportan, obviamente, que tienen un cálculo, un colédoco posiblemente dilatado con mayor de 8 o tienen 10, pero tiene que ya es operado de la vesícula, es normal que tenga este diámetro. ¿Por qué? Porque el paciente ha sido operado, ¿ya? Ha sido operado. Pues no se confunda, porque a veces muchos dicen, no, tiene un cálculo, tiene un colédoco, doctor, de 10. Y siempre, ¿no?, uno pregunta, ¿no? ¿Es operado o no es operado de la vesícula? Doctor, no es operado de la vesícula. No, tiene alta probabilidad de que tenga presencia de cálculo en la vía biliar. Pero si le dicen, no, tiene un cálculo, tiene un conducto de colédoco de 10, pero ya, doctor, es operado, entonces no, ustedes tranquilos, no piensen lo que haya presencia de cálculo. ¿Por qué? Porque eso es normal, porque el paciente ya es operado de la vesícula. Y acá también otro examen que nos va a ayudar es la colangiografía, ¿no? La colangiografía, acá ya viene lo que se conoce como la RCP o la CEPRE, ¿no? Es la técnica de elección en pacientes con elevada probabilidad de coledocolitiasis. Es un examen mixto, que se puede decir tanto lo que es un componente endoscópico con un componente radiológico, ¿no? Para hacer la CEPRE, ¿no? Y obviamente la colangioresonancia o la endosonografía o la endoscopía, que es la técnica de elección en pacientes con probabilidad intermedia de coledocolitiasis. La radiografía de abdomen simple también nos ayuda, obviamente, para determinar cálculos vesiculares calcificados, vesícula en porcelana, cuando puede haber, cuadros de neumobilia o puede haber cuadros de hilio mecánico. Esto nos va a ayudar bastante a lo que es la radiografía de abdomen simple. En el tratamiento, puede haber la colelitiasis asintomática. Generalmente son indicaciones de colecistectomía profiláctica. ¿Cuándo? Cuando hay coledocolitiasis asociado o cuando hay pólipo vesicular asociado. Acá, alumnos tienen que tener presente cuando reportan, obviamente, cuando hay cuadros repetidos de cólico vesicular y le sacan unas ecografías de control, y va a ver que el ecografista, el médico radiólogo, les va a mencionar, obviamente, que hay presencia de pólipos. Cuando hay presencia de pólipos, tengan mucho cuidado de pólipo vesicular. Entonces, acá ustedes tienen que hacer un seguimiento. ¿Qué significa seguimiento? Que ese control previo de una ecografía, ¿no? Previo de una ecografía, donde les mencionan que los pólipos son menores de 10 milímetros, puede ser 6 o 7, hagan un estudio
de control post 6 meses o un año, ¿no? Después de 6 meses, un año, ven que ese pólipo ha crecido, por ejemplo, ¿no? En el primer control de la ecografía mide 5 o 6 milímetros, y a los 6 meses o al año, ustedes hacen un control de una ecografía y les dicen que el pólipo ha crecido a 8, 9 y 10, ¿no? El paciente debe ser operado. Y si pasa más de 10, con más razón, ¿no? Porque el límite, el corte es no, los pólipos que no pasen mayor de 10 milímetros. El corte es 10 milímetros. Entonces, todos los cálculos, o los pólipos, los pólipos que son mayores de 10, el paciente debe ser sometido a un tratamiento quirúrgico de la vesícula. Es mejor sacar la vesícula que antes que se complique y pueda que goza el paciente padecer de cáncer de vesícula. Por eso es importante que ustedes hagan un seguimiento en lo que es el pólipo vesicular, ¿no? Acá también otro de lo que es la vesícula en porcelana, cuando el lumen vesicular no se visualiza bien en la ecografía, cuando los cálculos son mayores de 2.5 centímetros, miren acá, volumen de cálculos múltiples, mayores de 6 ml de volumen de cálculos múltiples, antecedentes familiares de cáncer de vesícula, mejores, ¿no? En la colitiasis asintomática, al operar otro órgano de la cavidad abdominal, mejor detección en pacientes menores de 15 años, alta ruralidad, es decir, en pacientes en las zonas rurales, se presenta más cuadros, con poblaciones con alta incidencia de cáncer vesicular y obviamente el temor del paciente a desarrollar cáncer. Entonces, por eso es importante justamente hacer unas indicaciones de la colecistectomía profiláctea. Mejor es sacar el calco, la vesícula que diga. En la colistitis aguda, por ejemplo, generalmente el tratamiento es quirúrgico y también dar antibiótico terapia, ¿no? Generalmente utilizamos las cefalosporinas de segunda o tercera generación, acompañado de las fluoroquinolonas más metronidación, todo lo que es para anaerobios o gran negativo. Y realizamos la colestectomía laparoscópica precoz, generalmente a las 48-96 horas post ingreso, obviamente, al paciente, por ejemplo, a los servicios de cirugía. Mejor es operar, ¿no? En la coledocolitiasis, obviamente, lo que hacemos es la extracción de cálculos previo a la cirugía, ¿no? Por eso siempre dice coledocolitiasis más colelitiasis, hacer qué cosa, la CEPRE o la ERCP y luego hacer la colicistectomía, sacar inmediatamente la vesícula. Ese es lo ideal, ¿no? Durante la cirugía, siempre se debe realizar la colangiografía intraoperatoria. Ahí vienen alumnos, me están escuchando lo que les voy a decir. Alumnos, ¿están? Sí, doctor. Ya, miren. Acá tienen que tener presente, hay muchos cirujanos que generalmente cuando exploran o realizan la colecistectomía laparoscópica o colecistectomía abierta, generalmente cuando están sacando la vesícula se debe explorar la vía biliar. Se tiene que explorar la vía biliar. Si no realiza la exploración de vía biliar, generalmente el alto riesgo de complicaciones para el cirujano va a tener problemas después. Pero si yo agarro, saco la vesícula, exploro la vía biliar, es decir, yo como cirujano no voy a tener ningún tipo de riesgo ni de tipo de complicaciones, ni mucho menos sometido de repente a denuncias por negligencia médica. Pero a pesar de este conocimiento, a veces muchos cirujanos solamente te operan, te sacan la vesícula y no exploran la vía biliar. Entonces, la regla que debe existir, ¿no? Cuando se hace una operación de la vesícula, siempre, alumnos, se tiene que realizar, obviamente, la colangiografía intraoperatoria. Siempre. El que no realiza, ya tendrá su propio problema, tendrá sus propias responsabilidades. Pero la indicación, de acuerdo a los protocolos, se debe realizar la colangiografía intraoperatoria, ¿no? Esto obviamente nos va a ayudar a la extracción diferida de los cálculos coledocianos por la vía endoscópica, ¿no? Siempre cuando van a ver ustedes si hay coledocolitiasis sin vesícula biliar, y le han sacado ya la bilis, pero sigue con
tienen cálculos en la vía biliar en Cocoledeco, lo primero es realizar la ERCP, la CEPRE. ¿Por qué? Porque no puede abrir otra vez, ¿no es cierto? Otra vez sacar. Salvo, obviamente, que el cálculo sea muy grande, sea mayor de 15 milímetros. Realmente son cálculos gigantes, que tengan 2 o 3 milímetros, mejor es hacer una derivación biliar o de repente quizás hacer una coledocotomía, ¿ya? Si no se cuenta con ERCP o presenta contraindicaciones de cirugía, laparoscópica, hacer una coledocostomía intraoperatoria. En la colangitis aguda, acá tienen que saber y tienen que tener conocimientos, obviamente, cuando hay una colangitis aguda, tienen que realizar medidas de soporte general. Obviamente, un soporte a nivel cardiovascular, a nivel hidrolítico, de ácido base, mejorar el ácido base. Damos un tratamiento con antibiótico, terapia endovenosa. Generalmente utilizamos la ampicilina, la gentamicina, también el metronidazol. Y cuando hacemos, obviamente, el drenaje de vía biliar, generalmente las primeras 72 horas. ¿Y cómo lo realizamos? Lo podemos realizar en una cirugía abierta o a través de la ERCP o CEPRE. Si no es posible extraer los cálculos en una primera oportunidad, generalmente poner una sonda nasobiliar o prótesis biliares, generalmente mediante la ERCP para drenar la vía biliar. Generalmente, cuando los cálculos son muy grandes y no se puede extraer, obviamente, a través de la CEPRE, nosotros ponemos, ¿qué cosa? Unos stent biliar. El stent biliar es, como ejemplo, son unos tubos que van a conectar, obviamente, en la vía biliar y esto va a permitir el pasaje normal de la bilis. Y como esto, normalmente el cálculo, que ya le hemos explicado en mi grupo de hoy día de prácticas, generalmente agarramos y generalmente por el movimiento que tiene el cálculo, a veces migra, sube, baja, comienza ¿qué cosa? A presentar obviamente una destrucción parcial del cálculo, a veces también ya el cálculo desaparece, justamente por el rozamiento constante que tiene con el tubo. Y a veces cuando le ponemos el tubo, al mes le estamos retirando y ya no hay cálculo, ¿no? Ya no hay cálculo. Entonces, por eso en gran parte ayuda bastante lo que es la colocación del stent biliar. Y la colocación del stent biliar puede ser un stent biliar de material plástico o también metálico, ¿ya? O también metálico. Eso sería todo con respecto a lo que es patología biliar. Es una patología biliar más que todo benigna. Hay una patología biliar benigna. ¿Están visualizando algunos? Sí, doctor. Lo visualizan acá, ¿no? Este tema, ¿no? Que es tumores malignos de la vía biliares. Sí, doctor. Ya. Entonces, el siguiente capítulo, el segundo tema, es netamente lo que vamos a hablar, la patología maligna de la vía biliar. Y a la cabeza son los tumores malignos de las vías biliares. Acá pregunta de examen, ¿ya? Eso aprenda. Los tumores malignos de las vías biliares son 4 tumores. Son 4 tumores, alumnos. 1, cáncer de vesícula. 2, cáncer de cabeza de páncreas. ¿Ya? 3, colangiocarcinoma y 4, ampuloma. ¿Se van a olvidar, alumnos? ¿Están escuchando, alumnos, o no? Sí, doctor. Entonces son los cuatro componentes que forman los tumores malignos de las vías biliares. Entonces repetimos de nuevo: 1, cáncer de vesícula, cáncer de cabeza de páncreas, el colangiocarcinoma y el ampuloma. El que tiene mejor pronóstico para el manejo es el ampuloma. Cáncer de vesícula, cáncer de cabeza de páncreas y colangiocarcinoma son tumores muy altamente malignos y obviamente las consecuencias son altamente mortales, ¿ya? Altamente mortales. Si yo vengo y veo que el paciente
es diagnosticado, por ejemplo, con cáncer de cabeza de páncreas, la posibilidad obviamente de sobrevida del paciente, yo no doy más de 2 a 3 meses. Miren, de 2 a 3 meses. Cáncer de vesícula, de igual manera. Cáncer, colangiocarcinoma, de igual manera. Entonces tienen obviamente una incidencia alta de mortalidad. ¿Ya? Entonces, por eso en los pacientes no hay que engañarlos, hay que decir la verdad. Entonces, el paciente viene y dice, doctor, yo tengo cáncer de vesícula o cáncer de cabeza de páncreas o colangiocarcinoma, mejor es decir, ¿no? Hablar con sus familiares que la posibilidad de fallecimiento va a ser lo más pronto posible, ¿ya? Lo más pronto posible. Entonces, acá hablamos de tumores de vías biliares, generalmente en su mayoría son malignas. Su presentación clínica más frecuente es la obstrucción biliar con ictericia, manifestaciones obviamente tardías de la enfermedad avanzada, claro que sí. El paciente no va a venir obviamente al inicio de la enfermedad del cáncer, ¿no? Del cáncer de vesícula, sino generalmente viene ya cuando el cuadro está ya obviamente bien complicado y generalmente también obviamente ya la enfermedad está muy avanzada, ¿ya? Muy avanzada. Tiene mal pronóstico. Generalmente miren, este es el orden que tienen que ver, este es el orden que tienen que saber en lo que son tumores malignos de las vías biliares. A la cabeza es vesícula biliar, más pronóstico, cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma y ampuloma. Ese es el orden, ¿no? Primero es cáncer de vesícula, colangiocarcinoma y ampuloma. Ese es el orden de presentación de la gravedad, del mal pronóstico de los tumores biliares. Acá hay un estudio que se ha hecho, por ejemplo, en una universidad, un hospital universitario, sobre los tumores malignos del tracto digestivo. Y van a ver ustedes acá que generalmente tumores de vías biliares generalmente presentan alrededor del 6%. Y dentro del 6%, obviamente, el ampuloma o el cáncer a nivel del duodeno es en un 4%. Generalmente la distribución por edad, generalmente el promedio que se aparece en estas enfermedades de tumores de las vías biliares tiene un promedio de aparición generalmente alrededor más allá de 60 años, ¿no? Y generalmente el rango es entre 30 y 90 años y generalmente, obviamente, lo más predominante va a ser, obviamente, el cáncer de vías biliares alrededor de los 50 a 70 años. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes saber y tienen que tener conocimiento. Acá van a ver los tumores de vías biliares, tal como hemos dicho nosotros, que es el colangiocarcinoma, ¿no? Carcinoma de vesícula, el colangiocarcinoma, ¿no? Y obviamente el ampuloma. Acá, uno de los tumores más agresivos de las vías biliares, de la vía biliar, es el colangiocarcinoma iliar. ¿Qué significa? Justamente, acá van a ver en la bifurcación, este es el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, justo en esta bifurcación, en la zona iliar, hay una aparición del tumor, es el colangiocarcinoma, o también conocido como el tumor de Klatskin, ¿ya? Como el tumor de Klatskin. Es justo en la misma bifurcación, es en la salida de los conductos de la unión. Entonces, la posibilidad de supervivencia, obviamente, está disminuida. La mortalidad es alta. ¿Debido a qué cosa? A la obstrucción de las dos vías biliares. Y el paciente va a presentar ictericia, va a ir incrementando la ictericia, y la única manera de solucionar este problema es ponerle un catéter, obviamente, transcutáneo. Entonces, directamente a través por la guía, obviamente, de ecográfica, yo agarro, introduzco un catéter y ubico, obviamente, las vías biliar intrahepática, tanto derecha o izquierda, y recién mejora, obviamente, la coloración, es la ictericia del paciente. ¿Por qué? Porque no se puede, son irreparables, obviamente, cuando la tumoración es de un tumor de Klatskin, ¿no? El ampuloma, como ven ustedes, justamente en la ampolla de Batter, que tiene mejor pronóstico y mejor manejo, ¿ya? Acá vamos a ver lo primero, lo que es el cáncer de vesícula biliar. Generalmente, según las estadísticas en los Estados Unidos, generalmente presenta
generalmente alrededor de 2.5 casos en 100.000 habitantes. Y generalmente presentan 6.500 muertes por año. Entonces, por eso es un gran problema de salud pública. Y tienen, miren, estos pacientes son pacientes ya crónicos, que demandan mucho costo, obviamente, para su manejo, ¿no? Más frecuente en pacientes de edad avanzada. Acá lo que yo quiero que tengan ustedes una consideración y un conocimiento previo. ¿Qué significa? Que si el paciente tiene una edad muy avanzada, obviamente 70, 75 años, 80, y generalmente presentan ictericia, ¿me entienden? Y tienen una bilirrubina, obviamente mayor de 15, es decir, 16, 20, 25, tengan la plena seguridad de que estos pacientes, de que este paciente tenga alta sospecha de cáncer de vesícula, ¿ya? Tienen ¿no? Alta incidencia de cáncer de vesícula. Por eso siempre tengan con consideración de que si los valores de la bilirrubina son mayores de 15, tenga 20, 25, 30, no hay pérdida en decir que este paciente tenga cáncer de vesícula. Generalmente de 3 a 4 veces más frecuente en mujeres, generalmente el 80% son el adenocarcinoma. Hay otros tipos como los cistoadenomas, carcinoma de células escamosas, carcinomas de células pequeñas. Entonces, generalmente son los de tipo histológico en lo que es el cáncer de vesícula biliar. Los factores que están asociados a cáncer de vesícula son la colelitiasis, generalmente en 80-90% de pacientes tienen colecistolitiasis. Miren, vesícula biliar en porcelana, que generalmente representan el 20% que tienen carcinoma al momento de la colestomía. El canal común largo también es un factor asociado a lo que es cáncer de vesícula, con un conducto distal o a una unión de colédoco con conducto pancreático, ¿no? Cuadros por evento de colecistitis crónica por Salmonella typhi, que también son factores asociados a cáncer de vesícula. Y obviamente acá van a ver la etiología, obviamente, del cáncer de vesícula. Generalmente el 80 al 90% están relacionados con la colelitiasis, con la colecistitis crónica litiásica, y generalmente cerca del 1% de los pacientes que son sometidas a la colecistectomía por colelitiasis tienen cáncer de vesícula oculto. Generalmente, miren, en 1%. Y generalmente están asociados con la presencia de un único litio, que son, o a veces que son múltiples, ¿no? Y generalmente hay una susceptibilidad genética en nativos norteamericanos e hispanos, y generalmente a veces esto debido a las nitrosaminas, que obviamente van a producir una reacción de una amina secundaria de proteínas a más nitrito en un medio ácido gástrico, ¿no? Obviamente las temperaturas altas, obviamente favorecen su formación y obviamente los nitritos se usan como conservadores en los quesos y en las carnes. Y acá ven ustedes acá que generalmente, como hemos hablado en antes, hay que tener bastante cuidado con los pólipos mayores de 1 centímetro, ¿no? Que tienen alta probabilidad que se puedan convertir esos pólipos en cáncer, ¿ya? Entonces, en pacientes con vesícula en porcelana, generalmente el 10 al 25% de casos se asocian con cáncer de vesícula biliar, con cáncer de vesícula biliar. Por eso, mucho cuidado. Siempre cuando hablamos de una vesícula de porcelana, siempre piensen que es una patología premaligna de cáncer de vesícula. A esto también va a ser acompañado si son portadores crónicos o asintomáticos de Salmonella typhi, ¿no? Debido a la colonización del epitelio biliar por Helicobacter, no obviamente en la bilis. Hay algunos fármacos, obviamente, que también van a ayudar, obviamente, a la aparición de cáncer de vesícula, que es la metildopa, anticonceptivos orales, la isoniazida, y a la vez también van a ver ustedes que la obesidad también son factores que están asociados obviamente a cáncer de vesícula, ¿no? Debido a la exposición a sustancias carcinogénicas, obviamente en obreros de la industria petrolera, industria textil, ¿no? En la industria del papel, obviamente industria también de los zapatos que también están asociados a la aparición de cáncer de vesícula. Dentro de la patología,
nosotros generalmente van a ver ustedes que generalmente es hacer una secuencia, un seguimiento de la displasia, carcinoma in situ o carcinoma invasivo. Y generalmente van a ver ustedes que la evolución generalmente es a alrededor de 15 años aproximadamente desde la aparición hasta obviamente la etapa avanzada del cáncer, ¿no? Obviamente tienen un origen neoplásico, generalmente el 60% generalmente se ubican en el fondo de la vesícula, en el 60%, y generalmente el 30% en cuerpo y el 10% en cuello. Ese es el origen, obviamente, de la neoplasia. Siempre van a ver que frecuentemente el tumor es a nivel del fondo de la vesícula, ¿ya? El fondo de la vesícula. Y acá van a ver ustedes la forma del reloj de arena, ¿no? Cuando se origina en cuerpo o obviamente constriñen las paredes laterales, ¿no? Debido a la alteración de la distensibilidad de la vesícula biliar. Acá, generalmente, más del 80% de los tumores de la vesícula biliar son los adenocarcinomas, ¿no? Macroscópicamente se pueden clasificar, ¿qué cosa? Los cánceres de vesícula de tipos infiltrativos, de tipos nodulares, de tipo papilares, o también pueden ser, pueden tener combinaciones, pueden ser infiltrativos nodulares o nodulares papilares o infiltrativos papilares, ¿no? Generalmente de estos tipos, macroscópicamente, que llaman del cáncer de vesícula, generalmente los infiltrativos son los más comunes, ¿ya? Generalmente el cáncer de vesícula biliar es altamente agresivo y tienen gran capacidad de siembra en la cavidad peritoneal, puede haber en el trayecto de la toma de la biopsia mediante aguja, puede existir puertos de cirugía laparoscópica, ¿no? Y generalmente van a ver ustedes que la presentación, obviamente, casi generalmente en el cáncer de vesícula, el 10% tiene afectación localizada de vesícula, el 60% tienen extensión al hígado, casi generalmente el 45% tienen metástasis linfáticas regionales y generalmente el 20% presentan metástasis extrahepáticas a distancia. Por eso es importante que tengan justamente conocimiento tanto de lo que es la presentación del cáncer de vesícula. Y acá ustedes van a ver, miren ustedes, ya la vesícula está comprometida justamente y obviamente ya cuando ya comienza a sembrar la metástasis a nivel, ¿no? Se puede decir cercana o también a distancia. Miren acá, este cuadro, obviamente, mira, presencia de litos, y acá van a ver ustedes ya la presencia a nivel del bacinete, obviamente, y la presencia de una tumoración, ¿no? Ahora, en la presentación del cáncer de vesícula, por ejemplo, puede haber hallazgos, generalmente son hallazgos incidentales en la colecistectomías, generalmente es en un 10%, hay cuadros similares a litiasis de la vesícula biliar, pero más insidioso, puede haber dolor abdominal en el 80%, náuseas, intolerancia a grasas, pérdida de peso, fiebre leve, puede haber obstrucción biliar con ictericia. Al examen físico, alumnos, puede haber dolor en hipocondrio derecho, puede haber, ¿qué cosa? Dolor a nivel del abdomen superior, masa palpable, obviamente a nivel del hipocondrio derecho, puede haber hepatomegalia y hay ascitis. Entonces, siempre cuando hemos hablado nosotros, hay entidades que obviamente presentan ascitis y generalmente cuando hay tumor, cuando hay cáncer, obviamente va a presentar cuadros de ascitis. El diagnóstico, generalmente para cáncer de vesícula y vía biliar, a veces laboratoriamente nos va a ayudar. ¿Y qué nos ayuda? Obviamente el marcador tumoral, el SAT-19.9. Generalmente, en estos pacientes con tumores de vesícula, le hacen el dosaje del CA-19 y van a tener valores de 800, 900, 1000, ¿no? Hasta 2000. Entonces tienen alta sospecha de que sí el paciente tenga un cuadro compatible con cáncer de vesícula. Obviamente va a haber colestasis, va a haber malnutrición, va a haber anemia, obviamente, va a haber estudios, ¿no?, de imagen, obviamente nos va a ayudar bastante en lo que es la determinación de cáncer de vesícula, obviamente una ecografía abdominal, una tomografía, una con la geografía endoscópica retrógrada, la RCP también puede ayudar,
una resonancia magnética, una gamografía de las vías biliares o también la ultrasonografía endoscópica o también la ecoendoscopía. Miren acá, obviamente el carcinoma de la vesícula biliar, miren con ustedes acá en la flecha, van a ver ustedes ya la presentación, obviamente, del cáncer. Acá también van a ver, es muy bonito, miren ustedes a ver, van a ver la vesícula, ¿no? Y obviamente ya la presencia de la tumoración, ¿no? De la tumoración. De igual manera, también igual, miren ustedes ya una resonancia, compromiso a nivel de la vesícula, compromiso a nivel de ya de metástasis a nivel del hígado, ¿no? Una resonancia, ¿no? Con la, donde está la flecha, están viendo ustedes. Y miren acá también cómo nos ayuda bastante lo que es la ERCP, ¿no? La CEPRE, para determinar obviamente la presencia, obviamente, del tumor. Acá miran también ustedes, en la CEPRE, miren de acá, la discontinuidad, obviamente la presencia de la tumoración. Carcinoma de la vesícula vía biliar, miren ustedes acá, esta es la vía miren acá, vesícula biliar, acá tienen el hito y acá está el tumor. Eso justamente, para eso es importante el examen de sonido endoscópico o también la ecoendoscopía. Acá, obviamente, nos va a ayudar lo que es el tumor, el TNM, justamente para determinar la estadificación, obviamente, del tumor, obviamente, con su aparición del tumor, del nodo, obviamente, de metástasis, ¿no? Acá también tienen el T1, el T2, el T3, ya cuando hay compromiso, y el T4, ¿no? A nivel, obviamente, de la mucosa, de la submucosa, de la muscular, obviamente, ya compromiso de la serosa, y obviamente ya cuando ya el tumor es a distancia, ¿no? La aparición de la N1, N2, N3, y también ya hay metástasis, ¿no? A distancia, ¿no? A nivel de hígado, ¿no? Y de otros vecinos, ¿no? Acá ustedes van a siempre ya tener este conocimiento para que tengan referencialmente, obviamente, siempre la clasificación del TNM, ¿no? Que es gran. O sea, ¿para qué es importante, obviamente, el tratamiento? El tratamiento, obviamente, va a ser el tratamiento quirúrgico, puede haber tratamiento médico y el tratamiento paliativo. El tratamiento quirúrgico es poco frecuente por la enfermedad avanzada, generalmente es un cáncer incidental, hacemos una vigilancia estrecha versus reexploración. Es médico, utilizamos obviamente quimioterapia, radioterapia. Miren, la quimioterapia tiene pobre respuesta en cáncer de vesícula y la radioterapia tiene una respuesta limitada. Generalmente es paliativo cuando hay derivaciones quirúrgicas, ¿no? Hacemos una derivación biliar o una derivación intestinal, y obviamente también de tipo también paliativo nos va a ayudar bastante el estudio, obviamente el manejo endoscópico, ¿no? A través de la ERCP, de la CEPRE, ¿no? El pronóstico, van a ver ustedes, es muy pobre. En el estadio, obviamente, de la sobrevida generalmente es a 5 años. Cuando hay un carcinoma in situ, generalmente es 88% sobrevida a 5 años. En estadio 1, 60%, estadio 2, 24%. Miren, en el estadio 3 y estadio 4 ya va disminuyendo la sobrevida a 5 años en 1%, y generalmente el promedio de sobrevida a 5 años con pacientes con carcinoma de vesícula es el 5%. Entonces es bajo. Acá viene el otro tumor, que es el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma, o también llamado carcinoma de las vías biliares, pueden existir extrahepáticas o intrahepáticas. Es decir, el colangiocarcinoma se puede ubicar dentro del hígado, en el conducto biliar, o como también fuera del hígado, ¿no? En los conductos se puede decir extrahepáticos, ¿no? Generalmente entre los extrahepáticos, a nivel iliar, tenemos el tumor de Klatsky. Generalmente esto es en un 60 a 80%. También puede aparecer a nivel distal al ilio, que es el colangiocarcinoma, en un 10 al 30%. Intrahepáticos, miren, hay colangiocarcinoma intrahepáticos, generalmente menos del 5%. Y generalmente el colangiocarcinoma tiene un origen a nivel del epitelio de los conductos biliares. Y generalmente esto ocurre, en el 70% ocurre entre el 50
a 70 años de edad, ¿ya? Entre 50 y 70 años de edad, y generalmente tienen un predominio ligeramente mayor en los hombres, ¿ya? Acá miren ustedes el conducto y vean ustedes el colangiocarcinoma, ¿ya? Es el tumor. Acá de igual manera, es un estudio más específico de tipo un corte histológico, y acá ya vamos a los factores de riesgo, obviamente, del colangiocarcinoma. A la cabeza, alumnos, el factor predisponente para la colangioresonancia es la colangitis esclerosante primaria. Y generalmente esto representa el 30% de pacientes que tienen carcinoma en autopsia. Pueden presentar, mira, colangiocarcinoma los pacientes asociados a colitis ulcerativa, quistes de colédoco, canal común largo, anomalías de la unión pancreático-biliar, infecciones crónicas por clonorchis sinensis, ¿no? Cálculos de vías biliares intrahepáticas, litiasis biliar crónica, exposición a dióxido de torio, ¿no? Entonces, esto nos va a conllevar, son factores de riesgo a colangiocarcinoma. Y acá, obviamente, van a ver ustedes los quistes de colédoco. Esa es la clasificación de Todani. La clasificación de Todani, o también obviamente la clasificación de quistes de colédoco. Entonces va de 1 a 5, de 1 a 5, ¿no? Y acá, doctor, ¿y cuál es más frecuente de los quistes? Generalmente es más frecuente la de aparición de los quistes de tipo 2, ¿no? De tipo 2. La presentación clínica del colangiocarcinoma generalmente depende de la localización del tumor. Generalmente, el colangiocarcinoma en el 90% de pacientes se presentan con ictericia. Va a haber dolor abdominal vago, va a haber pérdida de peso, va a haber malestar, anorexia, debilidad, obviamente, el paciente es caquéptico, prurito, colangitis ascendente, va a haber presencia de hepatomegalia y va a haber signos del signo de Cuvier-Terrier, que significa palpación de la vesícula, ¿no? De la tumoración de la vesícula. Es el signo de Cuvier-Terrier. El diagnóstico del colangiocarcinoma nos va a ayudar bastante a lo que es laboratorialmente. Vamos a tener el perfil hepático, ¿no? Vamos a encontrar qué cosa, tanto la TGO, TGP van a estar elevados con un patrón obstructivo, es decir, la fosfatasa alcalina y la gamma glutramita respectivas va a estar elevado. Va a haber elevación de los marcadores tumorales, obviamente el antígeno, el CA19-9, el carcinoma embrionario, el CEA. Estudios radiológicos, obviamente nos va a ayudar bastante en lo que es la ecografía abdominal, nos va a ayudar bastante en lo que es la resonancia magnética, la tomografía y obviamente la colangografía transhepática percutánea, nos va a ayudar bastante. Y obviamente en la parte diagnóstica de tipo endoscópico, la CEPRE nos va a ayudar bastante en la determinación de la citología por cepillo, o también directamente realizar la biopsia de la vía biliar, ¿no? Y obviamente también nos va a ayudar bastante en lo que es el ultrasonido endoscópico, también llamado ecoendoscopía. Acá ven ustedes ya esta es la ecoendoscopía, y van a ver ustedes, este es el conducto biliar, y van a ver ustedes la presencia del tumor, del colangiocarcinoma, ¿ya? Del colangiocarcinoma. Acá también, de igual manera, también ya presencia del tumor del vean ustedes donde está la flecha, vean ustedes un espacio, ¿no? Lo que ven ustedes, la coloración blanca, y van a ver un corte así, no va a haber se puede decir una opacidad, y esa es la presencia no hay una continuidad, es una zona discontinua, entonces es la presencia, obviamente, de la tumoración. De igual manera, este es el ultrasonido endoscópico, y van a ver ustedes, miren acá, es el ducto, es el canal, el conducto, y acá ven un tipo obstructivo, ¿no? Y hay un obstáculo, y obviamente es la presencia del tumor, es el colangiocarcinoma. De igual manera también es lo mismo, miren el dedo de guante que le dicen, ¿no? Si ven ustedes el dedo de guante, tienen alta sospecha,
obviamente, de que sea un cáncer de vía biliar. El colangitis esclerosante primaria siempre está asociado directamente al colangiocarcinoma. Vean ustedes acá donde están las flechas, miren, hay una estrechez de la vía biliar, ¿no? Y obviamente, si hay una estrechez, obviamente puede estar acompañado de un colangiocarcinoma. Acá, obviamente, ven ustedes acá, miren, la vía biliar toda pintada, ¿no? Pero acá hay una discontinuidad, ¿ya? Entonces ahí es la presencia de, obviamente, de un colangiocarcinoma. De igual manera, del tipo histológico, el colangiocarcinoma, y el tratamiento generalmente del colangiocarcinoma puede ser quirúrgico, puede ser médico o puede ser paliativo. Si es quirúrgico, obviamente, si el tumor es periliar, hacer una resección a nivel de las vías biliares y hacer una hepatectomía segmental, ¿no? Miren cómo se hace cuando hay un tumor a nivel periliar. Cuando hay un tumor distal, podemos realizar una resección de la vía biliar con o sin pancreatectomía parcial. Médicamente, miren acá, la radiación tiene una respuesta moderada o parcial y la quimioterapia tiene una pobre respuesta, es decir, no actúa nada en el colangiocarcinoma. Y de tipo paliativo puede realizar quirúrgico, puede ser médico o puede ser endoscópico o percutáneo. Generalmente acá nos va a ayudar bastante, bueno, nos va en el colangiocarcinoma, es la colocación de estenes biliares, tanto plástico como obviamente de metálicos, ¿no? Y esto nos va a ayudar, obviamente, a solucionar en forma temporal, obviamente, para que no se cierre el conducto, ¿no? Y evitar, obviamente, los cuadros de ictericia severas. Acá también, de igual manera, tenemos la clasificación TNM, justamente para la estadificación del colangiocarcinoma, ¿no? Y también, obviamente, los estadios y los criterios que nosotros tenemos que tener, ¿no? Miren acá, obviamente, la aparición, obviamente, frecuentemente, ¿dónde aparece más? A nivel intrahepático, a nivel perialar o a nivel distal. Y generalmente a nivel periliar es el que tiene mayor incidencia de aparición justamente del colangiocarcinoma. Y esta es la CEPRI, obviamente, la colocación de stent biliar, como lo ven ustedes acá. Y esto nos va a ayudar a un mejor manejo, obviamente, a nivel de la obstrucción biliar, ¿no? A través de la ultrasonografía, ¿no? Debido a la colocación de stent biliares. Y esta es una prótesis biliar metálica. Miren ustedes acá, están viendo alumnos, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, miren, acá, este es un stent biliar. Y este justamente es de tipo metálico y esto se coloca en el nivel, con la ayuda del endoscopio, a través de la CEPRE, se coloca en la vía biliar externa. Y esto generalmente nos va a ayudar temporalmente para que haga la luz del conducto sea permeable, ¿no? Pero a la vez el tumor va a seguir creciendo y obviamente se va a penetrar dentro obviamente, los espacios donde no existe la malla, obviamente, y el tumor va hacer, obviamente, va a haber un crecimiento del tumor exofítico, ¿no? Dentro de la luz del conducto. Miren acá, es la colocación del colangiocarcinoma, miren cómo colocamos el stent y cómo permite el pasaje del conducto de la bilis, ¿no? Esto nos permite justamente la colocación del stent biliar. De igual manera, miren acá, ¿no? Justamente la colocación del stent biliar a través del estudio del arco en seno. Y esta es la CEPRE con dilatación y colocación de prótesis. Miren acá, ¿no? Miren, hay una estenosis, pero cuando lo colocamos, mejor nos va a ayudar, ¿no? El stent biliar. Y estos, obviamente, tumores pancreatobiliares con obstrucción biliar maligna, ¿no? Esta es la colocación de endoprótesis biliar metálica mediante CEPRE, ¿no? Y miren acá el conducto. Y esto permite la salida de la bilis, ¿no? Y acá viene lo que es el carcinoma de la ampolla de Vater o el ampuloma, ¿no? Generalmente esto se ubica en la unión del duodeno con las vías biliares y conducto pancreático, justamente el carcinoma de la ampolla de Vater. Justamente el sitio es en el intestino delgado con mayor incidencia de la neoplasia y el cáncer. Tiene un adenocarcinoma de tipo histológico más común,
La secuencia generalmente es adenoma, va a continuar con carcinoma similar al del cáncer de colon, ¿no? La edad generalmente de incidencia es más frecuente a partir de los 60, 70 años de edad y generalmente se presentan alrededor de 2.9 casos por 1 millón de habitantes en los Estados Unidos, ¿no? El carcinoma del ampuloma. Los factores de riesgo, generalmente acá ya vienen, ¿qué cosa es? A la cabeza, la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Es el PAD, entonces generalmente es más frecuente y también acá vienen factores de riesgo del síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? De Peutz-Jeghers, justamente en lo que es la aparición del cáncer de ampolla de Vater, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a ver acá una ictericia, la ictericia es alrededor del 80%, la pérdida de peso del 75%, va a haber dolor abdominal en 50%, sangrado crónico 30% y va a haber pancreatitis que es rara. Acá, alumnos, quiero que ustedes me entiendan y quiero que tengan un poquito de asimilación, obviamente, de lo que vamos a hablar. ¿Por qué se caracteriza, obviamente, la ictericia? ¿Cómo es el tipo de ictericia acá en el cáncer de ampuloma de Vater? Es intermitente. ¿Qué significa esto? Que sube, baja, sube, baja. Si yo veo que, por ejemplo, hoy día la bilirrubina está en 7, baja 2, sube a 9, baja 3, sube a 7, baja 2, así, hasta 2. Entonces, miren ustedes, es en forma intermitente. Sube y baja, sube y baja. La probabilidad para que yo pueda determinar clínicamente qué es o no es un carcinoma de ampolla de Vater es alta. Esa es la presentación de la ictericia cuando hay la presencia de cáncer o ampuloma a nivel de la ampolla de Vater. ¿Me están escuchando, alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Esa es pregunta de examen. Entonces, se puede decir también, es ondulante, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, la característica de la ictericia en el ampuloma. Acá van a ver los hallazgos físicos, la ictericia, hepatomegalia, signo también de Courvoisier-Terrier, sangre oculta en heces, obviamente va a haber sangre más acolia, heces plateadas, que es característico del cáncer de ampolla de Vater, y obviamente hallazgos de laboratorios, obviamente vamos a encontrar el perfil hepático elevados con patrón obstructivo y va a haber anemia, ¿no? Va a haber anemia. Entonces, cuando nosotros realizamos, ¿no? Y ahí dice, doctor, está presentando heces melénicas, ¿no? Entonces, hacemos la exploración del estómago, no hay nada. Llegamos a la segunda porción del duodeno y encontramos la tumoración. En la tumoración del ampuloma, obviamente están sangrando, ¿no? Entonces, ya sabemos ya más específicas, sacamos las biopsias y mandamos al estudio y nos van a decir que es un ampuloma, es un tumor de la ampolla de Vater. El diagnóstico, obviamente, a través del endoscopio, la duodenoscopía con biopsia más CEPRE, podemos realizar también mediante la ultrasonografía endoscópica y el radiológico, que obviamente nos va a ayudar la tomografía, la ultrasonografía o la ecoendoscopía y la resonancia magnética. Pregunta de examen, alumnos. La resonancia magnética casi es semejante en el ampuloma, casi es semejante igual con la certeza que tiene la biopsia. ¿Me están escuchando, alumnos? Sí, doctor. Entonces yo les pregunto, la resonancia magnética tiene alta sensibilidad y especificidad, tal igual como la biopsia en lo que es cáncer de ampolla de Vater. Sí, ¿verdadero o falso? Verdadero. Yo con la resonancia magnética puedo decir más no. Obviamente yo agarro y digo, no, tengo que sacar la biopsia. No puedo excluir la biopsia, pero con la colágeno resonancia yo tengo la sensibilidad y la especificidad alta, que es un ampuloma. En eso me ayuda este examen. ¿Ya? En esto me ayuda este examen. Miren acá ya tienen el carcinoma de ampolla de Vater. Miren acá, este es la papila y miren el tumor.
Miren el tumor, ¿no? Un tumor grande, sangrante, y se saca la biopsia. Saca la biopsia. Miren acá también igual, miren la tomografía, nos ayuda bastante, el ampuloma, nos ayuda a determinar dónde está la flecha. También justamente tal igual se aplica lo que es el TNM, justamente para este estadiaje y para el manejo. ¿Ya? Y acá miren ustedes acá ya cómo ayuda la ultrasonografía endoscópica, ¿no? Siempre cuando vemos, ¿no? Coloración negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, y ya vemos, miren ustedes, cómo es el grado de compromiso del ampuloma. De igual también igual, miren acá, carcinoma de la ampolla de Vater, es el tumor y sangrante. Generalmente es uno de los tumores que generalmente sangra bastante. Y acá ven ustedes, miren acá, el ampuloma, y ven ustedes la ultrasonografía cómo determina, ¿no? Hasta dónde está avanzando la penetrancia, obviamente, del tumor. Si compromete la mucosa, su mucosa, obviamente la muscular, ¿no? La serosa también si compromete. Y acá van a ver ustedes, miren acá el tumor, ¿no? A través de la ultrasonografía, de la icondoscopía, ¿no? Del carcinoma ampular. Generalmente hay de estudio de elección para la estadificación, exactitud en estadificación, la TNM, miren, y esto nos va a ayudar bastante justamente en el tumor, 71 al 89%, y obviamente los nódulos generalmente van a estar presentes entre 54 y 95%. Acá ven ustedes, miren, el cáncer de páncreas, cabeza de páncreas, el tumor, cómo nos ayuda la endoscopía, ¿no? En colangiocarcinoma, también como me ayuda la ultrasonografía endoscópica y también en la ampolla de Vater, ¿no? Mira qué tan útil es la ultrasonografía endoscópica, que tiene alta sensibilidad y alta especificidad en estos exámenes, estudios. ¿Ya? Y el tratamiento también es quirúrgico, también es endoscópico, es paliativo. Generalmente quirúrgico hacemos una pancreato duodenoctomía, o también llamado cirugía de Whipple, es decir, sacamos parte del páncreas, del duodeno, ¿no? Y obviamente es una intervención quirúrgica muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo llevo parte del páncreas, parte del duodeno, ¿no? Es una pancreato-duodenectomía, ¿no? La posibilidad generalmente de resecabilidad del tumor generalmente es 85% de los pacientes. Endoscópicamente, pacientes no quirúrgicos, lesiones pequeñas, menos de 1 centímetro, y obviamente podemos sacar adenoma, ¿no? Paliativo, derivación quirúrgica, hacemos drenajes endoscópicos, que nos ayuda bastante, y el pronóstico, obviamente, depende de la resecabilidad del tumor. Si es resecable, miren, la sobrevida a 5 años es del 25 a 55%, y cuando no es resecable, la sobrevida promedio es de 5 a 9 meses. Y de 5 a 9 meses, la sobrevida promedio. Eso sería todo con respecto a lo que es justamente cáncer de las vías biliares. En otro capítulo muy diferente vamos a hablar de lo que es el cáncer de cabeza de páncreas. ¿Ya? Entonces, eso es todo, alumnos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, obviamente, con el día, vamos a coordinar con la delegada, que puede ser el día, mañana es miércoles, puede ser el jueves también en la tarde. Vamos a tener las coordinaciones y les esperamos, alumnos. Con esto estamos haciendo ya 7 temas. Esperamos avanzar el día jueves, viernes, avanzar siquiera 2 temas más para completar 9 temas, y las siguientes semanas completar obviamente hasta las 2 temas más para completar siquiera 12 temas y hacer la primera evaluación del examen teórico. ¿Ya? Eso sería todo y muchísimas gracias. Gracias, doctor. Ya me lo pasas una asistencia. Yo, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.